Hola, somos Carmen Lucía del Río Sutil y Diana Victoria Contreras Gómez, residentes de primer año de la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria en el Centro de Salud Nuestra Señora de la Paz en San Juan de Aznalfarache, Distrito Sanitario Aljarafe, Sevilla Norte. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la teleasistencia. Primero vamos a hablar sobre los puntos de los que trata la sesión. En primer lugar, una introducción acerca de cuáles son los objetivos que queremos conseguir con esta sesión, qué es la teleasistencia y quiénes son los principales beneficiarios. En segundo lugar, qué tipos existen de teleasistencia y cuáles son sus beneficios. Después hablaremos sobre cómo podemos implementar la teleasistencia en la atención primaria, cómo funciona, qué desafíos tiene y cuáles son las posibles soluciones. En cuarto lugar, sobre el impacto psicosocial que tienen los pacientes la teleasistencia. En quinto lugar, sobre algunos aspectos éticos y legales y por último, las conclusiones. El objetivo principal que tenemos con la sesión es proporcionar una comprensión integral de la teleasistencia en el ámbito de la atención primaria, abordar tanto sus beneficios como sus limitaciones y cómo la podemos implementar en la atención primaria. También buscamos fomentar el conocimiento sobre las herramientas y plataformas que tenemos disponibles para realizar las teleconsultas, desarrollar competencias tecnológicas y clínicas en el manejo de los pacientes a través de medios digitales, garantizando una atención de calidad. También reflexionar sobre los beneficios y qué desafíos tiene la teleasistencia, tanto para los pacientes como para nosotros los médicos de atención primaria, y explorar cuál es el impacto que tiene la teleasistencia en la gestión de enfermedades crónicas y en la atención domiciliaria. La teleasistencia es un conjunto de servicios que permiten la atención a distancia de los pacientes, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. Se empezó a utilizar en las décadas de 1970 y 80 en Europa y América del Norte. Al principio eran solo dispositivos de llamada de emergencia, pero con el tiempo, con los avances tecnológicos, se ha permitido la inclusión de sensores, monitores de salud y plataformas móviles, ofreciendo unos servicios más complejos. En Andalucía se trata de un servicio de atención social continuada y personalizada, orientada a personas que requieran algún tipo de ayuda o seguimiento durante las 24 horas del día, todos los días del año, apoyado en las nuevas tecnologías, favoreciendo una mayor autonomía e independencia. El Servicio Andaluz de Teleasistencia previene y da respuesta inmediata ante situaciones de soledad y aislamiento social, pero también de emergencia e inseguridad. Es ofertado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía. La pandemia de COVID-19 generó una presión sin precedentes en los sistemas sanitarios de todo el mundo. En Andalucía, el Sistema Andaluz de Salud diseñó Telecovid como parte de un plan de contingencia que combinaba la atención remota con tecnologías digitales para garantizar la continuidad de los servicios. Sus características principales fueron, en primer lugar, la atención telefónica y digital. Se habilitaron líneas específicas y plataformas en línea para las consultas que estuvieran relacionadas con el COVID. Seguimiento de casos positivos. Se estableció un protocolo para contactar con los pacientes diagnosticados, monitorizar su evolución y detectar los signos de complicación. Derivación a atención presencial. Los casos que fueran graves o que requerían pruebas diagnósticas adicionales se derivaban al nivel de asistencia adecuado. Y apoyo emocional y psicológico. Se brindó acompañamiento a pacientes y familiares que enfrentaban aislamiento, miedo o estrés por la situación. La implementación de Telecovid logró resultados significativos en varios ámbitos clave. La descongestión del sistema sanitario presencial evitó que las consultas que no fueran urgentes relacionadas con COVID saturaran los centros de atención primaria y las urgencias del hospital. Permitió a los profesionales concentrarse en los pacientes críticos y en la atención hospitalaria. Accesibilidad y rapidez. Los ciudadanos pudieron acceder al servicio desde sus hogares, eliminando la necesidad de desplazarse y reduciendo el riesgo de contagio. La línea de teleconsulta ofreció respuestas rápidas, resolviendo dudas y orientando a los pacientes en un tiempo real. Seguimiento proactivo de los pacientes. Los pacientes positivos o en cuarentena fueron monitorizados regularmente mediante llamadas. Este seguimiento permitió identificar complicaciones en etapas tempranas y derivar a los pacientes a los servicios de urgencia si era necesario. Y el uso eficiente de recursos. Al centralizar las consultas no urgentes en un sistema de teleasistencia, se optimizaron los recursos humanos y materiales disponibles y se redujo el gasto asociado al desplazamiento de pacientes y profesionales. ¿Quiénes son los beneficiarios de la teleasistencia? En primer lugar, las personas mayores son los principales beneficiarios porque les permite vivir de una forma más independiente y segura.
En segundo lugar, las personas con discapacidades, a los que les da un medio de contacto y asistencia inmediata en situaciones de emergencia. Y, en último lugar, las personas con enfermedades crónicas, que se benefician de una monitorización continua para seguir la evolución de su enfermedad. Existen varias modalidades de teleasistencia que pueden aplicarse en el ámbito de la atención primaria. En primer lugar, la telemonitorización. Consiste en la recopilación y envío de datos relacionados con la salud del paciente a través de dispositivos conectados, por ejemplo, tensión arterial, niveles de glucosa, frecuencia cardíaca. Estos dispositivos suelen ser de uso domiciliario, lo que permite el seguimiento de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o EPOC, sin que el paciente tenga que acudir físicamente a la consulta. En segundo lugar, las consultas a distancia o telemedicina. Las consultas a distancia se realizan normalmente a través de llamada telefónica. Esto permite a los profesionales seguir el progreso del paciente sin necesidad de que el paciente se tenga que desplazar. Es la modalidad más conocida. En tercer lugar, los servicios de urgencia a distancia. A través de plataformas tecnológicas, los pacientes pueden acceder a consultas de urgencia, obtener primeros auxilios o ser guiados en la toma de decisiones mientras esperan que llegue el profesional. Y en cuarto lugar, la atención domiciliaria con soporte remoto. Además de la monitorización, en algunas situaciones la teleasistencia también se utiliza para coordinar las visitas domiciliarias, con soporte remoto para gestionar situaciones de emergencia o realizar valoraciones que puedan ser rápidas. La teleasistencia ha demostrado ofrecer múltiples beneficios, tanto para los pacientes como para nosotros los profesionales de la salud. Entre los más destacados se encuentran, en primer lugar, la accesibilidad y la equidad. La teleasistencia permite superar barreras geográficas, ofreciendo acceso a servicios de salud a personas que viven en zonas rurales o de difícil acceso y a pacientes con movilidad reducida o que no pueden desplazarse tan fácilmente. En segundo lugar, la mejora de la calidad de vida de los pacientes crónicos. Los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o EPOC se benefician de un seguimiento más cercano y regular. Eso permite reducir las complicaciones de su enfermedad. En tercer lugar, la reducción de las visitas al centro de salud. La teleasistencia permite el seguimiento remoto, lo que reduce la necesidad de desplazamientos y consultas presenciales, especialmente para situaciones que no las requieren. En cuarto lugar, la continuidad del cuidado. Los pacientes tienen la posibilidad de recibir un seguimiento a lo largo del tiempo, sin interrupciones. Eso mejora mucho la adherencia al tratamiento y permite una intervención temprana si surge algún tipo de complicación. En quinto lugar, el mejor uso de los recursos sanitarios. La teleasistencia permite una gestión más eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales, optimizando el tiempo de los profesionales. Y en último lugar, la prevención y educación en salud. Mediante el uso de plataformas de telemedicina, podemos proporcionar a los pacientes material educativo. Otro de los beneficios de la teleasistencia es la reducción del estrés para los cuidadores. Saber que su familiar tiene acceso a ayuda inmediata reduce la ansiedad y el estrés de los cuidadores. Estos pueden recibir alertas o informes sobre la actividad diaria del anciano, permitiéndoles mantenerse informados sin necesidad de estar físicamente presentes. A disminuir esta necesidad de supervisión constante, los cuidadores pueden dedicar más tiempo a sus propias actividades y autocuidado. Prevención y planificación a largo plazo. Las tecnologías de teleasistencia pueden identificar patrones que indiquen el deterioro de la salud o riesgos emergentes, permitiendo tomar medidas antes de que la situación se agrave. En casos donde eventualmente se requiera atención más intensiva, la teleasistencia ayuda a preparar mejor a los cuidadores y a los ancianos para la transición a cuidados presenciales o residenciales. La atención preventiva y la intervención temprana mediante la teleasistencia disminuyen ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias. Comparado con la contratación de atención presencial o traslado a una residencia, la teleasistencia es una opción más asequible para muchas familias. La implementación de la teleasistencia en atención primaria requiere un enfoque que contemple desde la planificación inicial hasta la evaluación y ajuste continuo del sistema. Lo primero a realizar en cuanto al paso en la implementación es una evaluación de las necesidades, analizar la población objetivo y los recursos tecnológicos disponibles, realizar una selección de tecnologías, elegir plataformas seguras y dispositivos accesibles, capacitar al personal en cuanto a la formación en usos de plataformas y aspectos éticos y desarrollar protocolos.
establecer guías claras para consultas remotas tanto para el paciente como para el profesional de salud. La teleasistencia en atención primaria representa un cambio significativo en la prestación de servicios de salud. Este enfoque combina tecnología y atención médica para mejorar el acceso, la eficiencia y la calidad de la atención médica. Dentro de las prestaciones ofrecidas por el Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía, tenemos la atención directa y personalizada ante cualquier tipo de necesidad durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Respuesta inmediata ante situaciones de emergencia movilizando los recursos necesarios. Aviso a familiares en caso de necesidad. Seguimiento posterior a situaciones de emergencia. Conversación y compañía ante situaciones de soledad. Información sobre las prestaciones y servicios ofrecidos, así como información de interés y hacer seguimiento de su estado, recuerdo de la realización de ciertas actividades concretas como citas médicas y toma de medicación. Dentro de las prestaciones ofrecidas por el servicio de teleasistencia encontramos el servicio de teleasistencia avanzada, que es un servicio destinado a la atención de personas con dependencia moderada e incluye dispositivos periféricos que permiten la detección de situaciones de riesgo como detectores de gas, humo o caídas y facilita la atención fuera del domicilio con la utilización de dispositivos móviles y de localización. Para solicitar los servicios de teleasistencia se podrían realizar mediante la vía telefónica al número correspondiente, por internet a través de la página de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia y vía correspondencia mediante la Delegación Territorial de Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El dispositivo domiciliario permite al usuario establecer una comunicación con la central de teleasistencia a través de un terminal fijo que está conectado al Internet o a la vía telefónica. Este terminal fijo o unidad de consola tiene las siguientes características: parametrización y configuración del dispositivo de manera local y remota. En caso de una llamada de alarma, permite el corte automático de la línea en una conversación convencional. Tiene la capacidad para gestionar dispositivos accesorios, así como también la comunicación en manos libres e identificar varias unidades de control remoto, sistema de autochequeo, generación de alarmas técnicas para informar de fallos en el funcionamiento y la posibilidad de colgado y descolgado de una llamada desde la unidad de control remoto y mantenimiento remoto. La unidad de control remoto es una unidad de control vía radio que permite la activación de la unidad de consola desde más de 50 metros de distancia de la base. Es un dispositivo fácil de utilizar, se lleva puesto el colgante del pulsador remoto y es resistente al agua. En caso de desplazamiento de domicilio, se puede realizar el movimiento del equipo previa autorización o previa solicitud a los servicios de teleasistencia. En Andalucía, el funcionamiento de los servicios de teleasistencia se realiza a través de la activación del mismo por parte del usuario, a través del botón rojo o vía telefónica a los servicios de teleasistencia, en donde se comunicarán con los operadores y gestionarían la ayuda necesaria. Se activarían protocolos de emergencia en donde se seguirán pasos claros, confirmarían la urgencia, valorarían la gravedad y enviarían la ayuda necesaria, ya sea vía urgente o a través de consulta con su profesional de salud correspondiente. De esta manera habría un seguimiento continuo en donde habría un monitoreo regular del estado de salud y el bienestar del usuario. Si bien la teleasistencia es una herramienta importante para la comunicación entre los profesionales de salud y los pacientes de manera remota, existen diferentes desafíos que debemos de considerar, entre ellos las barreras tecnológicas, puesto que no todos los pacientes tienen acceso a dispositivos adecuados ni a una conexión a Internet estable. Existe una desigualdad en el acceso debido a la brecha digital que afecta principalmente a las personas mayores. Y en cuanto a la formación y capacitación, el déficit de formación puede generar frustración y dificultar la implementación exitosa de la teleasistencia. Otros de los desafíos que podemos visualizar en la implementación de los servicios de teleasistencia son los problemas de seguridad y privacidad. El uso de plataformas digitales en salud plantea riesgos en la seguridad y privacidad en cuanto a los datos confidenciales de los pacientes.
Aunque la teleasistencia es útil para el seguimiento de pacientes crónicos y la realización de consultas generales, pueden tener ciertas limitaciones en la evaluación clínica, debido a la falta de exploración física directa que puede dificultar tanto el diagnóstico como el manejo adecuado de las patologías en los pacientes. Algunos pacientes, especialmente aquellos de mayor edad, pueden sentir cierta desconfianza e incomodidad con el uso de tecnologías para la atención médica. Y en cuanto al profesional de salud, si bien la teleasistencia puede ser eficiente, algunos de estos encuentran que el monitoreo y las consultas virtuales pueden generar una carga adicional en el trabajo, especialmente cuando los pacientes requieren intervenciones frecuentes o un seguimiento a largo plazo. Una de las posibles soluciones que podemos realizar para contrarrestar los desafíos en la implementación de los servicios de teleasistencia es invertir en la mejora de la infraestructura tecnológica, realizar programas de formación y sensibilización digital, involucrar a los profesionales desde las primeras etapas de la implementación de la teleasistencia, realizar programas de alfabetización digital para los pacientes y un soporte técnico accesible. El impacto psicosocial de los servicios de teleasistencia en los pacientes pueden ser tanto positivos como negativos. Dentro de los positivos vemos una reducción en la exclusión social, sobre todo en aquellos pacientes que conviven en áreas rurales o en situación de movilidad reducida, en donde tienen acceso a la atención médica sin necesidad de desplazarse a los centros de salud. Existe una mejora en la continuidad de la atención, sobre todo en aquellos pacientes con patologías crónicas complejas. Hay un aumento en la autonomía, en donde el paciente es capaz de gestionar su consulta sin que se vea afectada su rutina o actividad diaria. Dentro de los factores de impacto social negativos, podemos ver una despersonalización en la atención médica, que cada vez hay más necesidad de adaptación a nuevas formas de comunicación y existe un aumento en el aislamiento social, sobre todo en aquellos pacientes adultos mayores. A la hora de implementar los servicios de teleasistencia, también tenemos que tener en cuenta los aspectos éticos y legales. Hay que garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos personales y médicos de los pacientes, asegurar el acceso equitativo y no discriminativo en los servicios de teleasistencia, mantener estándares de calidad en la evaluación y el seguimiento remoto mediante la responsabilidad profesional y obtener el consentimiento informado por parte del paciente para el uso de la teleasistencia. Como conclusiones finales, la teleasistencia ha demostrado ser una herramienta muy valiosa, en donde se mejora la calidad de vida, la autonomía y el acceso a los servicios de salud de los pacientes. Aún es necesario abordar algunos desafíos, como la brecha digital, la seguridad de los datos y la necesidad de la interacción humana. La teleasistencia en el sistema de salud tiene que ser cuidadosamente gestionada.